Lucas capítulo 18, versículo 14. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy tenemos un interrogante. ¿Nos parecemos al publicano o al fariseo en nuestra adoración? Cristo enseñó dos parábolas. Primero, la insistencia de la viuda ante el juez injusto y ateo, pidiendo que se le haga justicia. Esta parábola nos enseña la persistencia y constancia que se debe cultivar al orar. Número 2, la parábola del fariseo y publicano. Señala la realidad pecaminosa del ser humano, porque todos somos pecadores y necesitamos de la gracia divina para ser enaltecidos y limpiados de todo pecado. El publicano va al templo, no a adorar, sino que asiste al templo para que Dios lo felicite por su supuesta consagración. El pobre publicano se consideraba como un hombre muy malvado y así le veían los demás, pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. ¿Qué decisión debemos realizar? Primero, abandonemos el espíritu farisaico. Los fariseos creían que eran espirituales, sostenían que practicaban los principios bíblicos. Además, creían en forma errónea que no tenían pecados. Fueron al templo para que Dios los felicitara. Número 2, cultivemos el espíritu del publicano. Declaremos que somos pecadores, anhelantes de perdón y necesitados de un Salvador. Con estas condiciones seremos justificados, reivindicados y salvados. La cita de hoy es del libro El Camino a Cristo, página 30. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador, se consideraba como un hombre muy malvado, y así lo veían los demás, pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Oremos. Dios nuestro, te pedimos perdón por creernos superiores que los demás y porque nos consideramos buenos. Te pedimos que nos ayudes a cultivar un espíritu de búsqueda para que la justicia de Cristo pueda cubrir nuestras deficiencias. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Atentos a su Palabra, escrito por el Dr. Franz Ríos en la voz del ingeniero Dodanim Castillo. Les esperamos el día de mañana. Para más información, visite nuestra página en internet dialogandoenfamilia.com. Atentos a su palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra